Bueno, buenos días. Vamos a seguir con el tema ¿quién es Eliyahu Hanaví? La semana pasada hicimos una gimatria y nos costó trabajo. El error fue que puse la Abihu. Bueno, Abihu se escribe así. Aleph, Bet, Yud, Hei, Vav, Abihu, y con eso queda perfecto, exacto. Aleph, Bet, Yud, Hei, Vav, Abihu. Así vienen con Aleph al final o con Hei al final. Es sin la Hei, sin la Abihu. Aquí está, sí. Queda perfecto. Es Aleph, Bet, Yud, Hei, Vav. Vav. No, si lo hicimos así, ¿no? No. Sí lo hicimos así. No. Lo corregimos al final. Pero pusimos una Hei al final o una. Primero habíamos puesto una, sí es cierto. Había una que Sí. y la borramos. Ok. Bueno, seguimos con donde nos quedábamos. Rabbi Moshe Cordovero en su libro Pardes Rimonim dice así, citando de ahí del libro: Al-Mash Sha'alta Binyan Eliyahu Sha'ala Marom Mashelo Alam Adam Achel, sobre lo que preguntaste, así le está contestando a alguien. Sobre Eliyahu Hanaví que subió al cielo íntegro, que no nos pasó que ninguna otra persona, que daleja, que besitrei Torah raiti sod nifla meod, dice Rabbi Moshe Cordovero. Vamos para saber, Rabbi Moshe Cordovero fue uno de el erudito más grande de la Kabbalah antes del Arizal. Cuando llegó el Ari, él ocupó antes del Ari, él fue el sabio más grande. ¿Y cómo se llama su libro? Pardes Rimonim, tiene varios libros. Un libro se llama Pardes Rimonim. Antes del Ari. Entonces, que visitrei Torah raiti sod nifla meod, vi un secreto maravilloso. Eliyahu lo timtzalo bechol la Torah vaem. En toda la Torah no vas a encontrar un padre y madre de Eliyahu Hanaví. No aparece. Hela Eliyahu Atishbi mitoshavei Gilad. El único dato que encontramos sobre Eliyahu Hanaví es de que es Eliyahu Atishbi mitoshavei Gilad, de los habitantes de Gilad. Veamru ki kodem lachen yarad min hashamayim. Y dicen nuestros sabios, así trae Rabbi Moshe Cordovero, que Eliyahu Hanaví bajó del cielo. ¿Se acuerdan que vimos que hay opiniones que era Malach, que bajó del cielo? Que es la mitad de Emet que Hashem tiró a la tierra cuando se opuso a la creación del hombre. Ushmo yadua besitrei ha-chokhmah. Ahora los que saben los secretos de la Torah conocen el nombre original de Eliyahu. Amru shebesha'ah shebikesh HaKadosh Baruch Hu libró et ha'adam Amar la malachim naase Adam. Así está escrito, que cuando Dios iba a crear el hombre, le dijo a los ángeles: vamos a crear un hombre. Naase Adam. Amru lefanav ribono shel olam ha'enosh ki tizkerenu. Dijeron que vas a crear un hombre que no hay confianza en él. Shalach et etzba'o v'tzrafam. ¿Qué hizo Akadosh Baruch Hu? Los quemó. ¿A los ángeles? A los ángeles que se opusieron a la creación del hombre. Ahora vamos un segundo para decirlo de adentro. Aquí está citado. Sí, Dios quemó a estos ángeles que se opusieron y llamó a otro grupo de ángeles para consultar con ellos. Y pasó lo mismo. O sea, este nuevo grupo de ángeles igual se opusieron, igual Dios los quemó. Hasta que le llamó a un ángel fulano y su grupo. ¿Y quién es este ángel? Es Eliyahu Hanaví. Amar laem naase Adam, y les dijo a Eliyahu y su comitiva: vamos a hacer el hombre. Amar lefanav ribono shel olam im lefaneja mutav lefanai lo kol sheker. Si a ti te parece bien, para mí con más razón. Ve'im tov beineja ani ered ve'yesh shamash lefanav. Y si te parece bien, dice Eliyahu, estoy dispuesto a bajar del cielo a la tierra y convertirme en el sirviente del hombre que vas a crear. O sea, Eliyahu fue un ángel que aceptó bajar al mundo para servirnos a nosotros. Ve'af al pichen lo yarad beoto azman. Sigue diciendo el Ramak, ¿sí? Ramak es Rabbi Moshe Cordovero. No bajó en ese momento. El yarad leachar zman.
más adelante Eliyahu bajó, Ve'emin ba'olam ki Hashem hu Elokim be'inyan Ahav. Y él mostró en este mundo, cuando bajó, que hay un Dios en el cielo. ¿Cuándo? En la época de Ahab, cuando él decretó la sequía para mostrar. ¿Hasta ahí no antes? No dice cuándo, dice bajó más adelante y la función que hizo es mostrar en este mundo, en la época de Ahab, que hay un Dios que maneja el mundo. Uleamim muatim, she'emin ze ba'olam. Ahora, después de pasar un tiempo donde él fortaleció esta emuná en el mundo, que hay un Dios, o sea, empezó con esto y luego siguió con más cosas. Dios lo llevó de nuevo al cielo porque ya terminó su misión esta de hacer, digamos, de difundir esta emuná en Dios. Llamarlo a Kadosh Baruj Hu. Ata apotropus tov libnei Adam. Eres muy buen tutor para los hombres que creen, o sea, haces buen trabajo con ellos. Entonces yo creo que es bueno que siempre te dediques a esto de fortalecer la emuná en Hashem en este mundo. Hashem le asignó este trabajo. Le asignó ese trabajo. Aprendemos de Ramak dos cosas. Uno, que Eliyahu no fue hombre. ¿De quién? Eliyahu, de Ramak, sí, del Ramoshe Cordovero. Aprendemos dos cosas. Uno, que no fue hombre. No tenía padres, era un malaj. Eliyahu es un malaj y por eso no aparece en el Tanaj nada de sus antecedentes, de su historia. Que no era hombre, ¿no? No era hombre, era un malaj, que Hashem lo mandó a este mundo para hacer esta misión de difundir la emuná en Hashem. Pero lo mandó con aspecto de persona. O sea, Sí, claro. Cuando apareció a lo largo de la historia, Los ángeles de Abraham. así es, es lo que dijimos, apareció en varias ocasiones como fuera persona, pero realmente era un malaj. Y por eso hay gente que a lo largo de la historia tienen Gilú y Eliyahu, aún después de la desaparición de Eliyahu ya como persona, porque regresó a ser malaj, pero sigue apareciendo a personas especiales que tienen este derecho, como hablamos la semana pasada, que había Gidolim que tenían lo que se llama Gilui Eliyahu. Y uno de ellos es Eliyahu Mivilna, el Gaón de Vilna que se llamaba Eliyahu, que él tenía Gilui Eliyahu, es famoso, que además, o sea, que él mismo contaba que Eliyahu vino a platicar con él, a descubrirle secretos de la Torah, sabía cosas increíbles, o sea, era algo fuera de lo normal. Dos, que era de aquel grupo de los malachim que sí estaban de acuerdo con la creación del hombre, porque la mayoría se opusieron. Ok, eso es lo que aprendemos de Ramak. Pero hay otra opinión de otro erudito de la Kabbalah, ¿sí? El famoso Rabbi Moshe Di León, que es otro erudito de la Kabbalah. De hecho, Moshe Di León, él es el que reveló el Zohar, difundió el Zohar en el mundo. También la misma época, ¿sí? De antes de la Rilla. Y el Moshe de León discute con Ramak, que tiene otra opinión opuesta. Dice así: Ve'adat azot batel me'atzmo. Dice, esta opinión de Ramak, que Eliyahu Hanaví no fue hombre, sino fue un malach, no es verdad. Porque aprendemos del Rabbi Shimon Bar Yochai, del Zohar, Shedato hu she'Eliyahu haya Adam. Así dice Rabbi Shimon Bar Yochai en el Zohar, que Eliyahu Hanaví sí fue un hombre elevado, pero hombre. Y así también opinan los sabios del Talmud, así dice Rav Moshe Di León, porque hay una discusión entre los Jajamim del Talmud de qué tribu venía Eliyahu. ¿Se acuerdan que vimos si era de Gad, si era de Binyamin, o si era de Levi, de Pinchas? Sí. Pero decir que era un malach que se materializó y vino a este mundo como en el disfraz de hombre, nadie opina así. Así dice Moshe Di León. ¿Y de dónde cita él del Rabbi Shimon Bar Yochai en el Zohar? Dice Rabbi Shimon Bar Yochai es de Parashat Vaigash, o sea, la Parashat de la semana que sigue, no de esta semana, la otra. Ahí dice así, él dice el Zohar: Nir'e mimenu shepirush sheyot nishmato kish'ar nishmot hatzadikim אלא מפני תוספת קדושתו בעת הזיווג העליון עלה אל המעלה ההיא. El Zohar dice que él tenía una neshama muy elevada, como los tzadikim así muy grandes, pero tenía algo más que le permitió llegar a ese nivel de subir al cielo en forma íntegra, ¿sí?
De Im Kol Ze, Kvar Yeh Efshar Yoto, ahí trae el nombre de un malach, al derech shepirashnu b'Metatron, y Yot Hanoch Kodem Shaya Adam Mamash. O sea, el Zohar lo compara con Hanoch. ¿Se acuerdan que Hanoch también subió al cielo íntegro? Dice que Eliyahu igual fue una persona como Hanoch, pero una vez que subió al cielo, ahí es donde se convierte en un malach. O sea, no como dice Ramá, que primero fue un malach y bajó al mundo como personas, al revés, fue una persona que subió al cielo y ahora que subió, se convierte en un malach. Por eso le decimos Eliyahu malach habrit. Hasta la fecha, cuando hay Brit Milá, decimos Kisesh Zeh Kisesh el Eliyahu Zahur Latov, y le llamamos Eliyahu malach habrit, el ángel del Brit Milá, el encargado del Brit Milá. ¿Pero por qué dijo en Vaigash? ¿Qué tiene que ver? No, ahí es donde aparece este comentario del Zohar. En esta parasha, en su comentario sobre Parashat Vaigash. La verdad es de que no es tan sencillo, porque en el Zohar encontramos una frase que dice así: Ala Aretz da Eliyahu dishtakach tadir be'ara velo mistera de Abba ve'ima ishtakach. Traducción, está en arameo, pero traducción a hebreo o a español. Eliyahu siempre se encuentra en la tierra, así dice el Zohar, y no por padre y madre se encuentra en la tierra, no como cualquiera que la responsabilidad de su apariencia en la tierra es de un papá y mamá. En el caso de Eliyahu no. Y explica el Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital era el alumno principal de la Rizal. En su libro Derech Emet dice así: Inyan Eliyahu ne'elam velo nimtza lo av va'em. El tema de Eliyahu es un misterio, no hay fuentes, no hay un origen. Ve'asod, ¿cuál es el secreto? Shayash sham lemala malach she'amar na'aseh adam. Rabbi Chaim Vital dice algo igual, parecido a lo que dice Ramak, que Eliyahu era un malach a la hora que Dios estaba consultando hacer o no hacer el hombre. Él estuvo ahí presente en ese momento. Arei lecha, entonces tenemos aquí una fuente para lo que dice Ramak de que Eliyahu no fue hombre sino que fue malach. ¿Y cuál es la más digna? O sea, o no, nadie sabe. No sabemos, tenemos estas dos opiniones. Las Lo dos que yo quiero opiniones es y... que un poco tengan idea, cuando hablamos de Eliyahu Naví, ¿De qué se que Eliyahu piensa? es un misterio, Sí, de dónde sí, viene, claro. si era un hombre que se convirtió en malach, o un malach se convirtió en hombre. De toda la demás gente del Tanaj, sí dice quiénes son sus papás, sí se habla. Normalmente sí, menos de él. sí. Es muy raro el caso de Eliyahu, porque no hay nada, o sea, no hay fuente, la Torah, no hay referencia. No, sí dice que también se fue íntegro. Baitaleja no Geta Elohim, que Alá era Elohim, dice que subió. Pero sí dice antes de que era hombre. Eso sí dice claramente. En la Rav Chaim Vital, ¿en qué se basa para decir que él estaba ahí? Porque él está trayendo del Sod, o sea, de la parte de la Kabbalah, del secreto. No dice de dónde lo está tomando, dice a Sod. ¿Cuál es el secreto de Eliyahu? Que él estaba arriba cuando Dios estaba consultando. Las explicaciones del Rav Chaim Vital, él sabe todo del Arizal. Seguramente el Arizal tenía sus hay algo fuentes. más profundo y algo más... Ahora, el Arizal mismo tenía Eliyahu, tenía revelaciones de Eliyahu a Naví, y de ahí era también un fenómeno fuera de lo normal, lo de la risa también. Era como el mismo como Gaón de Vilna más adelante, antes de la Gaón, fue también uno de los, digamos, de las luces que Dios manda aquí en este mundo de repente cada varias generaciones, algo que es fuera de lo normal. ¿Saben? Existen eso, o sea, suena como un poco historia increíble, ¿no? Que personas que de repente son de una sabiduría fuera de lo normal, pero hay un caso que hubo en Jerusalén. Está hablando en nuestras épocas, o sea, mi papá, que es de Jerusalén, conoció personalmente este caso. Fue un niño que nació en Jerusalén, un niño chiquito, y sabía no solo la Torah, el Talmud, de los libros. Era niño, y la gente corría atrás de él, dime, ¿qué está escrito en tal libro? Y te lo decía de memoria. Ahora, no hay forma de que tenía la capacidad de aprender todo esto, porque era niño de, no sé, 6, 7 años, no hay tiempo para estudiar tanto, y sabía todo. Y era ya algo, o sea, todo Jerusalén corría atrás de él. Sus cosas fuera de lo normal, una Shama especial diferente. Este niño lo llevaron sus papás con uno de los más grandes jajamim de la generación, era el Rav de Belz,
que pida a Dios que se le quite Ese poder. ¿Por qué? Porque no era normal. Los papás querían un hijo normal. Entonces dicen que el Rebbe de Belz hizo una tefilá, estuvo el niño con él y él hizo una tefilá, un decreto a no sé qué y salió de ahí. Perdió ese poder, se le borró. Otros dicen que cuando uno nace, cuando uno está en el vientre de su mamá, sabe toda la Torah y luego viene el malaj y le hace que se lo olvide. A lo mejor este malaj en este caso no hizo lo que tenía que hacer, entonces pero el caso es real, o sea, no es una historia que estoy hablando de fantasías, y mi papá es testigo de este niño. Sí, es de mi papá, o sea, por ahí por 80 años más o menos debe tener. No sé si vive actualmente, yo no sé quién es, pero sí es una historia muy conocida, y mi papá me lo comprobó, que era algo real. Sí, entonces, el Gaón de Vilna a los 9 años, así dice el Gaón, o sea, no podemos sospecharlo de mentira. A los 9, él escribe que a los 9 años ya está por hacer el golem, por hacer un golem a los 9 años, al Pi Sefer Yetzirah, de acuerdo al libro de Abraham vino que se llama Sefer Yetzirah, que el Maral de Praga utilizó esto también. Y nada más dice, Minashamayim Ikvuni, del cielo me lo impidieron, me frenaron. A los 9 años. Es sabido que el Gaón de Vilna a los 5 o 6 años daba drashot que la gente ni entendía. ¿Sí? Estamos hablando de cosas fuera de lo normal. El Arizal también fue un fenómeno fuera de lo normal, el Arizal. Nada más ves los libros que escribió su alumno, ¿sí? El Chaim Vital, son una cantidad impresionante de libros que uno ni entiende, o sea, tiene uno que ser un erudito para empezar a entender lo que está escrito ahí, ¿sí? Shara Kavanot, Shara Gidulim, esos son así, libros de diferentes temas de Kabbalah. Ok. Interesante, el Hidá, Rabbi Chaim Yosef David Azulay, también famoso el Hidá. Él escribe acerca de lo que dijimos en nombre de Ramak, de que Eliyahu fue un malaj que aceptó la creación del hombre y luego bajó al mundo. Dice que según esto se puede explicar lo que está escrito, lo que dicen nuestros sabios, que Pinchas de Eliyahu, ¿sí? Que Pinchas luego se convierte en Eliyahu Naví. Nosotros explicamos la semana pasada que Pinchas de Eliyahu significa que Eliyahu, la Neshama de Eliyahu, está compuesta de varios Neshamot, parte de Neshama de Pinchas, Nadav, Avihu, etc. Él da otra explicación. Él pregunta, ¿por qué dicen Pinchas de Eliyahu? Deberían ser al revés. Eliyahu es de Pinchas, y Pinchas vivió antes de Eliyahu, ¿no? Sí. Pinchas es antes que Eliyahu y después aparece Eliyahu. Entonces debería decir Eliyahu. ¿Quién es Eliyahu? Eliyahu es Pinchas, el mismo Pinchas se convirtió en Eliyahu. Pero no dice así, dice Eliyahu de Pinchas. O sea, debería decir Eliyahu de Pinchas, sí, debería decir. ¿Quién es Eliyahu? Es Pinchas que conocemos. Pero dice no, Pinchas es Eliyahu, como que si Eliyahu estuviera antes de Pinchas primero. Dice sí, según el Ramá, de que Eliyahu Naví era malach. ¿Sí? Entonces el malach existió desde Briata Adam. Entonces es correcto lo que dicen Pinchas de Eliyahu, porque Eliyahu estaba antes. Eliyahu era el malach que bajó a este mundo en diferentes ocasiones. Una de las ocasiones que bajó a este mundo, bajó en forma de Pinchas. Pinchas era el mismo Eliyahu que llegó a bajar a este malach, se convirtió en hombre o disfrazó de hombre, y uno de sus disfraces era Pinchas, y Pinchas es Eliyahu, es el mismo Eliyahu que llega a este mundo. Interesante. Una de las cosas, en Eliyahu sí escuchamos todo lo que estudiamos en Sefer Melachim, de maravillas, de cosas increíbles, sobrenaturales que ha hecho, milagros que ha hecho Eliyahu. Sí, le limpió el niño, paró el cielo, hizo milagros y milagros y milagros. Pero no escuchamos de Eliyahu ninguna nevuá en sí, una nevuá, o sea, o el asunto de la competencia que hizo con el Baal para ver si baja fuego del cielo, bajó fuego del cielo, y lo que vamos a ver más adelante. Pero no escuchamos alguna nevuá, algunas palabras de Torah o Hidushei Torah de Eliyahu Naví. Dice Ramak que Eliyahu no hay nada de esto, o sea, maravillas sí, pero no escuchamos de Eliyahu por ejemplo, Irmiyahu, Yeshayahu, todo el libro de Irmiyahu son palabras de Torah, de Musar, de Yeshayahu, de profecías. Pero de Eliyahu no. ¿Por qué? Porque Eliyahu era un malach. Y si los malachim no tienen derecho de decir Hidushei Torah, no tienen derecho de decir Torah, sino lo que tienen derecho es
hacer lo que se le decretó del cielo, bajar al mundo y hacer ciertas misiones. Hizo las misiones que se le encargaron del cielo de difundir el nombre de Dios y la emuná en Hashem aquí en este mundo, por medio de milagros y maravillas que ha mostrado. Eso comprueba también que es mala. Pero entonces, Sí. ¿por qué le dicen Eliyahu Naví? No, porque era Naví. Pero Naví es que es igual. La nebuá de él tiene otro tipo de nebuá, es nebuá por medio de las maravillas. O sea, cuando él dice que no va a caer lluvia, es también nebuá, pero es otro tipo de nebuá. No es una nebuá con poesías como la de Yirmiyahu, como de Ishayahu, como de Mijanavi, como de Yoná, etcétera, sino una nebuá de acción, más bien de acciones. Va a pasar esto y decreta que va a pasar y sucede. Los otros es de condiciones, más bien. Es un ángel, nadie lo cree. Es un ángel caminando en la tierra. Sí, no Lo sé, quieren matar. porque tiene una apariencia de... De hombre. No, pero se siente ahí el alma, los ojos. Pues no sé cómo funciona, pero los malachim que venían con Abraham tampoco entendemos Ya cómo. no. Sí. Bueno, antes dijimos que hay una comparación entre Jacob y Eliyahu. ¿Se acuerdan al principio que Jacob le tomó 5 veces la letra Vav como garantía para que Eliyahu venga y cumpla la misión de anunciar la Geulah? Y una de las formas de ver una relación entre Jacob y Eliyahu es de que Eliyahu es famoso en el hecho que no murió, y Jacob también, está escrito en el Midrash, Jacob vino lo met. Y explicábamos cómo que no murió Jacob si está escrito en la Torah que murió y que lo enterraron y que hicieron esped. Explicábamos al nivel Olama Sia no murió, pero al Olama Briá o Olama Yitzira no murió. Y Eliyahu ya es otra cosa. Eliyahu no murió no solo al nivel de Olama Briá, sino hasta en Olama Maaseh, en el mundo de acción no murió, pues físicamente no murió. Según esto se va a poder entender lo que está escrito en Yoshua, Sefer Yoshua, que cuando vinieron los 2 meraglim a visitar Jericó, la mujer fueron a la casa de Rahab, ¿se acuerdan? Y Rahab los subió a la azotea para esconderlos ahí. Entonces dice, Vehi el atam gaga, los subió al gag, a la azotea, Vatitzpeno, y lo escondió. Preguntan los Mefarshim, dice Vehi el atam, o sea, los subió, y luego dice en singular, lo escondió. Debe decir, los escondió. O sea, o subió 2, escondió 2. Tiene que hablar en plural, siempre. ¿Por qué de repente cuando habla de esconder, habla de en singular? Explican nuestros sabios, porque ¿quién eran los 2 meraglim? Era Pinchas y Caleb ben Yefuné. Y si Pinchas es Eliyahu Naví, entonces Eliyahu Naví no necesita que lo escondan. Él es malach, él puede aparecer y puede desaparecer como él quiere, no hacía falta esconderlo. Y esto va de acuerdo al pasuk. Hay un pasuk en el Naví Shayahu, que Siftei Kohen Ishmeru Dat. ¿Sí? Siftei Kohen. ¿Tienes alguien tiene Tanaj aquí? Siftei Kohen Ishmeru Dat. Sí, gracias. No, es un pasuk en el Naví. En Naví Shayahu. Un segundo. Para ver el pasuk completo. Quiere Eliyahu Naví, ¿por qué le llama Siftei Kohen? ¿Por qué le llama Kohen? ¿De dónde salió que Eliyahu es Kohen? Si no sabemos ni siquiera quiénes son sus papás. Y además, si dijimos que es malach, ¿cómo puede ser Kohen? Pero según lo que dijimos, que Eliyahu Naví era un malach, pero se formó parte de una persona, o sea, se llegó a este mundo, disfrazó de una persona. ¿Y quién es esta persona? Una de sus apariencias fue Pinchas, entonces se puede llamar Eliyahu Kohen, Siftei Kohen Ishmeru Dat.
Eliyahu es Pinjas. Eliyahu contestó a los Jajamim, estudiamos la semana pasada en Taná de Eliyahu, que si le preguntaron cómo pudo haber comido del maaser, de la trumá, perdón, que dio esta almanado, la jalá, la frashat jalá que hizo ella. ¿Se acuerdan que él dio Ugaktaná y dijimos esto era frashat jalá? Y si la frashat jalá es solo para los kohanim, ¿sí? Entonces, según lo que dijimos, se puede entender porque él tenía la neshama, o sea, se convirtió en Pinjas aquí en este mundo. Y el Eliyahu dijo que Eliyahu estuvo ahí con un propósito de revivir a quien, a Yoná, a hijo de la verdad, que es Yoná ben Amitai. Y este Yoná ben Amitai tenía un potencial de ser Mashiach ben Yosef, lo hemos visto, y por eso en Taná de Eliyahu aparece que Eliyahu dice que este niño que estaba ahí era Mashiach ben Yosef, así decía Eliyahu en Taná de Eliyahu. ¿Y cuál es la función de Mashiach ben Yosef? Sabemos que viene a terminar el mal, exterminar a Amalek, descubrir Sitrei Torah, secretos de la Torah, y hacer lo que es Kibbutz Netchei Israel. Y todo Eliyahu cuenta con todas estas fuerzas, ¿sí? Porque si Eliyahu es Pinjas se había dedicado a quitar el mal cuando actuó contra Zimri ben Salú. Y esta fuerza que está en Eliyahu de Pinjas, que tiene la fuerza de acabar con el mal, esta fuerza la pasó Eliyahu a este niño que revivió, que él va a ser en el futuro Mashiach ben Yosef, y por eso y como Eliyahu tiene esa misión de traer la Geulá, tuvo que estar ahí para revivir a este niño en Ben Amitai, que en un futuro va a ser el Mashiach ben Yosef. Bueno, en fin, lo que en conclusión, lo que podemos decir en base a lo que vimos la semana pasada y lo que vemos hoy, es que Eliyahu primero es un misterio, no sabemos de dónde viene exactamente, tenemos que acudir a la Kabbalah en este caso, aunque normalmente tratamos de no hacerlo, pero en este caso forzosamente hay que ir a la Kabbalah, porque en la parte abierta de la Torah no aparece absolutamente nada, y en la Kabbalah vimos que hay varias opiniones. ¿Quién era Eliyahu? Una opinión que era una persona que luego subió al cielo y se hizo malaj, otro que era malaj que se hizo persona, hay otro que era una persona que en él se incluyeron neshamot de diferentes personas anteriores. Tiene una misión de difundir la emuná en Hashem en este mundo y anunciar la Geulá finalmente, al final de los días. Para poder cumplir con esta misión tuvo apariencias aquí en este mundo en diferentes ocasiones, en diferentes épocas, que cada una de estas apariencias es para cumplir parte de su misión de estar difundiendo la emuná en Hashem aquí en este mundo. Vamos a pasar ahora a otro, continuando con el tema de Eliyahu Naví, ya que aprendimos que no sabemos bien quién es Eliyahu. Esto era el tema, quién es Eliyahu. Esto ya sabemos que no sabemos bien. Pero vamos a ver ahora algo acerca, preguntaron por qué se le llama Naví si no hay tanta nebuá de Eliyahu, la nebuá de acción más bien, pero no nebuá de palabra. Y es buena pregunta, porque Naví viene de la palabra Niv Sfatayim, de hablar. La herramienta principal de un Naví es la palabra. Pero en el caso de Eliyahu Naví es por medio de acción. Pero sin embargo, Eliyahu nos enseña, por medio de Eliyahu se nos enseña un poco más, algo más acerca de la nebuá. No es que vamos a entender bien cómo funciona la nebuá, bien, no, igual no vamos a poder entender, pero un poco de idea acerca de la nebuá vamos a aprender por medio de Eliyahu Naví. Vamos a ver. En capítulo Yutet, Melachim Aleph, Perek Yutet. Vamos a leer el capítulo y vamos a tratar de explicar o ampliar un poquito acerca de la nebuá.
ויגד אחאב לאיזבל את כל אשר עשה אליהו ואת כל אשר הרג את כל הנביאים בחרב. Después de la historia de los Neviei Baal que mató Eliyahu en Ara Carmel, fue Ahab y le comentó a Izebel todo lo que hizo Eliyahu y los Neviim, los profetas falsos que había matado. Vatishlach Izebel malach el Eliyahu leimor, mandó Izebel un mensajero a decirle a Eliyahu, Koy asun Elohim vejoy yosifun ki kaet machar asim et nafshecha kenefesh echad mehem. Juro que te voy a poner como uno de los profetas que mataste, o sea, te voy a matar. ¿Quién le dijo qué? Izebel mandó a decir a Eliyahu. Ya hablamos de Perek Yutet, ahorita vamos a leer Pasuk Gimel. Isabel amenaza. ¿Ah? Ya hablamos de Ok, pero repetimos para llegar al punto que quieren. Vayar, vayakon, vayelach, el nafsho, vayavo Beersheba, asher le Yehuda, vayanach et naro, שם יגוע hasta Beersheba, והוא הלך במדבר דרך יום, ויבוא וישב תחת רותם אחד, וישאל את נפשו למות. Llegó al desierto, se sentó bajo un árbol y deseó la muerte. ויאמר רב אתה השם קח את נפשי כי לא טוב אנוכי מאבותיי. Lleva mi alma, le pidió a Dios. ¿Sí? En este aspecto es parecido a Yoná, que estuvo bajo el Kikayón y él está bajo el Rotem. Pero si es un malaj, ¿cómo pide el morir? Sí, entonces es un malaj que tuvo una misión de bajar hasta donde para ser una persona. A lo mejor aquí le dice a Dios, ya, llévame. Vaishkav vaishan tachat rotem echad, se durmió bajo este árbol. Veinei ze malach nogea bo vayomer lo kum echol. De repente viene un malach y lo toca y le dice, levántate a comer. Un compañero. Vayabet veinei merashotav, es también una historia muy rara. Vayabet veinei merashotav ugat retzafim betzapachat mayim vayochal. De repente vio al lado de su cabeza un pastel y agua. Vayochal vayesht vayashov vaishkav. Comió, tomó y volvió a acostar. Vayashov malach Hashem sheinit vayigabo vayomer kum echol. Otra vez el malach lo despierta y le dice, levántate a comer, kirab mimcha derech, porque tienes mucho camino que hacer. Vayakom vayochal vaishte, comió, bebió, vayelech bekoach ha'achilai, y con la fuerza, la energía que le dio esta comida, que nos dice aquí que lleva un pedazo de pastel y agua, esta comida le dio fuerza de caminar 40 días y 40 noches ad Ara Elohim Joreb, hasta el monte Joreb, que es Har Sinai. 40 días y 40 noches. ¿Quién nos recuerda esto? Algo que tiene que ver con Moshe Rabbeinu. Pues vemos aquí una mezcla. Estuvo bajo el árbol como Yoná. También hay otra personaje que estuvo bajo árbol, que es Deborah Neviá. Deborah Neviá estudiamos que siempre estaba sentada bajo un árbol que se llama Tomer. Tomer, Deborah, y aquí es Rotem. Rotem y Tomer son las mismas letras. De Deborah se llamaba Tomer Deborah. Y aquí está sentado bajo un árbol llamado Rotem. Rotem y Tomer son exactamente las mismas letras. Y dicen estos sabios, explican que Rotem es un tipo de árbol de madera que no se consume por el fuego. Que no se consume. El pasuk dice Gajalei Retamim. Sí, carbón de Rotem es el mejor carbón. ¿Por qué? Porque nunca se acaba. No se consume por el fuego. Entonces esto nos recuerda la zarza ardiente que está prendida pero no se consume. Dvorah bajo el Tomer hace la función de regresar a Am Israel Bichuvá, como dice Tzadik Tamar Ifrach. ¿Sí? Bajo el Tomer logró hacer que Am Israel regrese al camino correcto. Eliyahu trató también hacer esto, de regresar a todo Am Israel Bichuvá, por eso hizo el decreto de la lluvia, pero Eliyahu no pudo como Dvorah. Y luego camina 40 días y 40 noches, dijimos, como Moshe Rabbeinu, y ahí sigue la historia, vamos a ver. Y Moshe también hace lo mismo, enderezar al pueblo. Así es. Vayavó Sham, cuando llegó a Ar Joreb, Vayavó Sham el Ameara, encontró una cueva, llegó ahí, Vayal en Sham, y cayó a dormir en la cueva. Veinei Dvar Hashem Eilav, y Dios le habla, ahí está que es Naví, Dios le habla. Vayomerlo, Ma lecha po Eliyahu, ¿qué haces aquí, Eliyahu? Vayomer, Kano kineti la Hashem Elokei Tzvaot, yo me puse celoso por Hashem. ¿Se acuerdan que Eliyahu tiene la mitad de Emet, como Jacob, tiene Emet de Jacob? Tal vez es el malach que
que dijiste, sí, el malaj de la verdad que Dios lo tiró a la tierra, ¿se acuerdan que vimos? ¿Qué malaj? Ok, era malaj, pero ¿qué malaj? Malaj de la verdad que Hashem lo tiró a la tierra, según una opinión. Me puse celoso por Hashem, que azvu britcha bnei Israel, porque te habían abandonado. Et misbejoteja arasu, destruyeron tus altares. Bet nevieja argu bejarev, mataron a los profetas. Vaivater ani levadi, soy el único profeta que me quedé porque habían matado a todos los profetas. Izebel. Vaivakshut nafshi lekachta, ahora me querían matar a mí también. O sea, lo que le molesta no es de su vida personal, sino el hecho que Am Israel no ha hecho la chuvá que quería. Todavía quieren matar a los profetas, quieren acabar con ellos, quieren acabar conmigo. Vayomer, y entonces dice Hashem, salte de la cueva, te vas a poner en la montaña frente a Dios. ¿Qué montaña? En la misma montaña donde estuvo Moshe Rabbeinu recibiendo la Torah. Veinei Hashem over, y Hashem va a pasar ahí, y va a pasar 4 cosas. Ruach Gedolah vechazak, va a pasar un viento muy fuerte. ¿Qué tan fuerte? Mefarek harim u meshaber slaim, que puede destruir montañas y desarmar piedras. Lifnei Hashem. Pero lo baruach Hashem. Con el ruach, con el viento, todavía no va a estar, no vas a ver a Dios. Ajara ruach rash. Después del ruach, del viento, va a venir rash. ¿Qué es rash? Rash es un terremoto. Rash en hebreo se refiere a un terremoto. Es rash, cuando se mueve la tierra. Pero lo barash Hashem. Todavía en el rash no vas a ver a Hashem. De ajara rash, después de rash va a venir fuego. Lo barash Hashem. Después del fuego, venir fuego, todavía no está Hashem. De ajara esh, kol de mamadaka. Después del fuego va a venir una voz silenciosa, kol de mamadaka. Y ahí es donde sí vas a escuchar a Dios, vas a ver a Dios. Una voz Silenciosa. Kol de mamadaka. Sí, nosotros en Rosh Hashanah y Yom Kippur hay un piyut que decimos, creo que los paradinos lo dicen, los ashkenazim, Netanet Tokef. ¿Nos conocen Netanet Tokef? Sí, pero no les digo. ובשופר גדול ייתקע וקול דממה דקה יישמע. Así decimos, קול דממה דקה יישמע ומלאכים יחפזון וכאילו רעדה יאחזון. Donde los ángeles se van apurando, se están como conmoviendo. ¿Por qué? Por este col de mamá de acá que se oye en día del juicio, el día de Rosh Hashanah, en el cielo. Esto es lo que vamos a tratar de entender, a ver hasta dónde podemos entender. Aquí está el secreto de la profecía. ¿Cómo funciona la profecía? ¿Cómo llega uno a conocer a Dios? Ya está todo el proceso. Tiene que pasar primero por el viento, después con el terremoto, después con el fuego, y después llegar a lo que es Kol de Mamá de acá, y ahí es donde está la voz de Dios. ¿Cómo? ¿Qué significa cada cosa? Es lo que vamos a tratar de entender. No estoy entendiendo. Él va a Har Sinai porque Dios le dice, ¿qué estás haciendo tú aquí? O sea, Dios lo mandó allá y después le pregunta, ¿qué haces aquí? Pero él no está pidiendo ahorita como Moshe que pidió, quiero ver tu cara, quiero conocerte. Él no Nada más está ahí. Está ahí, está espantado, está corriendo y de repente Hashem le dice, ¿verdad esto? Sí. Normalmente los malajim no tienen De girar. No. Sí, que por elección. O sea, Libre albedrío, sí. Dicen hace, ve y ve. Sí. ¿no? O sea, no es como Moshe que tiene que pedir. Como es Malach, Hashem le ordena qué es lo que tiene que hacer. Tal vez esto es lo que Hashem quiere, que por medio de Eliyahu se nos transmita cómo es la Nebuá, qué es Nebuá. Por medio de esto. ¿Qué significa Nebuá? Antes de continuar, ok, vamos a continuar con el siguiente paso. Vayiki Shmuel Eliyahu, cuando escucha Eliyahu esto, Vayalex panav beadarto, tapó su cara con su manto. Vayetze vayamot petach hameara, salió a la puerta de la cueva. Veine elav kol vayomer ma lecha po Eliyahu.
otra vez escucha la voz que le dice, ¿qué haces aquí, Eliyahu? Vayomer Kano Kineti la Hashem Eloketz, repite la misma frase. Kano Kineti la Hashem Eloketz Vaot, Ki Azvu Britcha, exactamente lo mismo. Bnei Israel Mizbechotecha Arashu, Tinvecha Aragu Bechare, Vaivater Ani Levadi, Vaivakshut Nafshi Lekachta, repitiendo exactamente lo mismo. Pero ya hicieron teshuvá, ¿no? Vayó, sí, pero todavía no. El hecho que lo quieren matar a él muestra que todavía no hicieron chuvá. Pero el pueblo ya Pero está bien, nomás ella está bueno, ella es la reina y el rey representa al pueblo. Pero siento que tiene mucho que hacer allá con el pueblo, ahora que ya hicieron teshuvá. Entonces, a lo mejor eso es el medio para regresar al pueblo. O sea, Eliyahu tiene otra forma de hacer las cosas. Vayomer Hashem elav, lech shuv ledarkecha midbar Damesek, ubata umashachta et Hazael lemelech al Aram. Entonces Hashem le ordena a Eliyahu regresar y ungir a una persona como rey. ¿Regresaron de Damasco? Sí. Entonces ya no va a... Está raro, ¿verdad? Y un goy, ¿va a poner a un goy de rey? Sí, para rey de Aram. ואת יהוא בן נמשי תמשך למלך על ישראל, על יהוא בן נמשי va a ungir como rey de Israel, ואת אלישע בן שפט מהבן מחולה, una tercera persona vas a ungir naví tachteja, que va a ser un naví en lugar de ti. והיה נמלט מחרב חזאל ימית יהוא, והנמלט מחרב יהוא ימית אלישע. Y Hashem le dice, los que van a escapar de la espada de Hazael va a matar Yehú, y los que escapan de la espada de Yehú va a matar Elisha. וישרתי בישראל 7,000, כל הברכיים אשר לא קראו לבעל וכל הפה אשר לא נשק לו. Y van a sobrevivir en Israel solamente 7,000 personas, son aquellos que tienen rodillas que no se han inclinado ante el Baal y que tienen boca que no ha dado ningún beso al Baal. Sí está rara la historia, no hay duda. Sí. Pero yo lo que quiero es concentrarme en la parte de la nebuá. Tuvimos aquí una descripción de la nebuá, cómo funciona. Y dijimos 4 pasos: viento, el ruido, el terremoto, el fuego y luego la voz silenciosa. La verdad es que hay 3 lugares en todo el Tanaj donde se habla de una descripción de cómo funciona la nebuá. Una es aquí, la otra está en Sefer y Yehezkel Anaví, y la tercera o la primera es en Matan Torah, en Har Sinai, y entonces 2 de los 3 ocurrieron en el mismo lugar. Es cuando Moshe la ve en Har Sinai y aquí. Son 3 ocasiones donde Akadosh Baruj Hu se está revelando ante el pueblo o a un representante del pueblo, y si analizamos los 3 vamos a ver que los 3 tienen la misma idea, se transmite en los. ¿Me prestan el Tanaj tantito otra vez? Por favor. Vamos a leer ahora Sefer Yehezkel. Cuando Moshe pide, ¿no hace lo mismo? Cuando Hashem se va... Vamos a ver, ahorita vamos a analizar lo de Matan Torah, lo de Yehezkel Anaví, lo de aquí. En Yehezkel, al principio, Sefer Yehezkel dice así, escuchen bien: ויהי ב30 שנה ברביעי ב5 לחודש, ואני בתוך הגולה על נהר כבר, נפתחו השמיים ויראה מראות אלוקים. Dice el Naví Yehezkel, yo estuve en el Golá, en Babel, pero se me abrió el cielo y vi visiones divinas. Él habla abierto lo que vio. היו היה דבר השם ליחזקאל בבוזי הכהן בארץ כסדים על נהר כבר ותהי עליו שם יד השם. ¿Sí? Esto lo que voy a contar eran palabras de Dios, lo que ocurrió en mi encuentro con Dios. Vaere, he visto, והנה רוח סערה באה מן הצפון, un viento tremendo que viene del norte, ענן גדול, luego vi una gran nube, ואש מתלקחת, luego vi fuego, ונוגה לא סביב, y un esplendor, ¿cómo se? Resplandor alrededor, ומתוכה, de ahí, כאין החשמל מתוך האש, como, ¿qué es חשמל? Xashmal, electricidad. Bueno, no lo inventó la electricidad. ¿Quién había inventado? Franklin. No lo inventó para el Sefer Yehezkel, ya se habla del Xashmal.
Hashmal mitoch Hash, pero vamos a ver que este Hashmal a lo mejor es un poco diferente. Entonces, ¿sí les recuerda esto algo, o esta descripción? Un poco similar a lo que vemos aquí. Un poco también hay diferencia, porque habla, en lugar de terremoto, habla de la nube. Pero Ruach hay, los elementos básicos hay, el viento está, el fuego también está. Noga es un resplendor. No sé qué es Kol de mamá de acá, puede ser algo parecido también. No está la voz, ¿o sí está la voz? Pero es el resplandor, es la presencia, ¿no? Primero hay que entender la nebuá de Yehezkel. Yehezkel está en Chutz La'aretz, está en Babel. ¿Desde cuándo se puede profetizar fuera de Eretz Israel? No escuchamos. O sea, aparentemente la profecía es para profetizar dentro de Eretz Israel. Entonces el Kuzari habla de este tema. Él dice que la nebuá en Chutz La'aretz es posible si había empezado en Eretz Israel o si es nebuá sobre Eretz Israel. O sea, se puede tener el nivel de profecía en Chutz La'aretz siempre y cuando la nebuá es sobre Eretz Israel o que había empezado a recibirla uno en Eretz Israel, y como Yehezkel aquí está profetizando sobre Eretz Israel, no hay ningún problema. El Kuzari, David Alevi. Si es sobre Eretz Israel y si empezó en Eretz Israel. Si empezó en Eretz Israel o si es una nebuá sobre Eretz Israel, es una explicación del Kuzari. Hay otra explicación también. ¿En qué parte de Babel estaba? Él dice, en Nahar Kvar, o sea, un río que se llama Kvar. ¿Cuál río es este río? Cuando hablamos del río de Babel, hay un río famoso en Babel. ¿Cuál es el río de Babel? Es Éufrates, es el famoso río de Babel, ¿verdad? De Irak de hoy. ¿Por qué se llama Kvar? Kvar es como en hebreo significa algo que ya pasó, Kvar Ayapam, ya había algo ahí. ¿A qué río se refiere? Dice nuestro sabios, se refiere al río que sale del Gan Eden, que la Torah dice, sí, la Torah dice en Parashat Bereshit que salen 4, un río que se convierte en 4, que es el río Nahar Prat, que sale de Eden. Y entonces, este Nahar que sale de Gan Eden, sí, entonces sobre este río sí se puede profetizar. Porque aunque sea que es Chutz La'aretz, pero estás conectado con Gan Eden. Ahora, ¿en qué consiste la nebuá de Yehezkel? Es una nebuá muy larga, habla mucho de muchas cosas, principalmente de Maaseh Merkavah. Si es la nebuá que se refiere a Maaseh Merkavah, es la parte de Naví, la Haftarah, que se lee justo en Shavuot, el día de Matan Torah. ¿Por qué? Porque Matan Torah, toda la esencia de Matan Torah se llama Maaseh Merkavah, y se lee en el Naví algo parecido, que es lo de Sefer Yehezkel. La cúspide de esta nebuá son las palabras que nosotros decimos diariamente en la tefilá, Baruch Kvod Hashem, como él vio el Kvod Hashem, el honor de Hashem desde su lugar, Baruch Kvod Hashem como del lugar donde está, sí, Vatiseil Ruach Vashma Harai Kol Rash Gadol, Baruch Kvod Hashem como. Eso lo decimos diariamente en la tefilá, en la mañana. Todo esto lo vio sobre Nahar Kvar, o sea, vio el Baruch Kvod Hashem como, vio el Maaseh Merkavah. Y la verdad es que todo es del mismo Shoresh. Kvar, ¿cómo se escribe Kvar? Kvar, Kaf, Bet, Reish. Son las mismas letras de la palabra Rejev. Rejev, que es el Shoresh de la palabra Merkavah. O sea, en Nahar Kvar, que sale de Gan Eden, vio el Maaseh Merkavah, este Rejev, este carro de Hashem, si se podría decir así. También es de las letras de la palabra Berachat, ¿sí? del Shoresh de la palabra Berech Bet Reish Kaf, que significa traer Berajá, traer un shefa de arriba, y también significa rodillo, donde uno se está inclinando. Sí, de hecho esto es lo que hace Yehezkel, trae esta Berajá, Baruch Kvod Hashem como cuando él se somete bajo el dominio de Dios, por medio de la Merkavah que él está viendo. Entonces Yehezkel, la verdad, físicamente está en Babel,
Pero él dentro de Babel está en otras esferas, está en Nahar Kvar, en Gan Eden, en temas que corresponden a Eretz Israel. Y vimos que él vio, dijimos varias cosas, Ruach Seara, Hanan Gadol, Esh Mitlakachat, Hashmal, ¿sí? Y todo esto tenía él que cruzar y pasar para llegar al Nogalosavir, que eso ya es el final. Eliyahu tuvo que pasar el mismo camino, la misma ruta, que es Ruach, Rash, Esh, y al final Kol Dmama Daka. Nada más que uno pregunta, ¿qué es Kol Dmama? Kol Dmama es algo que no se entiende, o Kol o Dmama, o silencio o voz, o sonido, no puede ser sonido silencioso, pero en Har Sinai ya vimos que el sonido puede ser otra cosa, porque también ahí se habla de ver el sonido. El sonido normalmente se escucha y no se ve, entonces a lo mejor también aquí fue un tipo de sonido que se ve, pero no se escucha, o sea, es por el oído no se escucha nada, es un silencio, Kol Dmama, pero sí se puede ver el sonido. Pero también en Ezequiel hablamos de Hashmal. ¿Qué es el Hashmal? Hash, ¿sí? Hash, mal. Se divide la palabra en dos partes. Hash es milashon, es silencio. ¿Sí? Hash significa silencio. Mal significa ruido. ¿Sí? Son las raíces de la palabra silencio y ruido. Así explican nuestros sabios. Hash es silencio, mal es ruido, y también está la misma contradicción entre silencio y ruido. Y en Mamad Har Sinai tenemos los mismos elementos. Tenemos Anan, ¿sí? Anan Gadol Alahar. Tenemos fuego, ¿sí? Belavot Esh Ve'ar Ole, sube las llamas del fuego. Tenemos humo, inclusive humo también. Y Kol Shofar, tenemos sonido de Shofar también, que sobre este sonido decimos en Rosh Hashanah, Kol Dmama Daka, sobre el sonido de Shofar, Shofar Gadol Itaka, Ve Kol Dmama Daka Ishama, decimos. El mismo sonido, el sonido de Shofar lo llamamos sonido silencioso. Y decimos ahí, Ve Kol Ha'am Roim Et HaKolot, el pueblo ve los sonidos. ¿Qué tipo de sonidos se puede ver? Aquellos sonidos que no se puede escuchar, son sonidos silenciosos. ¿Qué significa llegar a profetizar? Para entender qué significan todos estos elementos requeridos para el Nebuá. La profecía significa, Moray Rabotai, significa Shleimut, perfección. Eso es profecía. El Rabbi Pinchas Ben Yair tiene la famosa escalera que él nos está proponiendo para llegar a la profecía. O sea, ¿cuáles son los niveles que debe uno de adquirir para llegar a profetizar? Dice Torah me viene de Zeirut, Zeirut de Zrizut, Zrizut de Preshut, Preshut de Tahara, Tahara de Hasidut, de Nekiyut, Nekiyut de Tahara, Tahara de Hasidut, Hasidut le Gdusha, la Anava, ¿sí? Y la Irá y Ruach HaKodesh. A lo mejor me fallé en intercambiar uno por... Adelanté a lo mejor un escalón antes que el otro. Pero más o menos esto es la... Para llegar a Ruach HaKodesh, a profetizar. ¿Qué significa toda esta escalera, todos estos escalones? Significa ir superándose hasta llegar a la perfección. La Gemara cuenta que hay 4 personas, 4 Tanaim, que entraron al Pardés. ¿Qué es Pardés? Es el mundo más elevado, más perfecto de la Torah, que incluye todos los niveles de la Torah. Pshat, Remes, Drash, Sod, vimos la semana pasada. Pardes es un Rashi Tevot. Pshat, Remes, Drash, Sod, hasta llegar a los niveles más elevados. ¿Y cuál fue el resultado de este intento? Eran 4 y nada más uno lo pudo lograr. Rabbi Akiva. Porque los demás se vieron afectados de llegar a estas esferas, a estos niveles. Uno se volvió loco, otro murió, tercero se desvió del camino, o sea, perdió su emuná. Rabbi Akiva sí llegó bien. Así dice la Gemara de Masejet Hagigah. La verdad es que los 4 lo que querían llegar es al mismo lugar donde llegó Eliyahu Naví, o al mismo lugar donde llegó Ezequiel Naví. Pero con una diferencia. El Naví recibe esta influencia, este conocimiento desde arriba. Pero el que entra al Pardés quiere llegar al mismo conocimiento, pero desde abajo. Y por lo tanto, hay un dicho en nuestros sabios que dicen Jajam Adif mi Naví. El Jajam a veces es más preferido que el Naví.
¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué el Naví, el Jajam puede ser más que el Naví? Porque el Naví es aquel que adquiere un conocimiento, pero desde arriba. Y el Jajam lo tiene que trabajar desde... Si ya logra, puede ser más que Naví. El problema es que desde abajo, quién sabe si lo va a lograr. Vemos que de 4 sale 1. De 4 lo ha logrado 1. Y interesante. A ver, nada más terminando esa idea. Eran 4 personas. ¿Quién eran? Eran Ben Zoma, Ben Azai, Elisha Ben Abuya y Rabbi Akiva. Ahora, Ben Zoma se volvió loco. Ben Azai murió. Elisha Ben Abuya salió del camino y tzitz benifgad, dicen nuestros sabios. Rabbi Akiva nichnas beshalom v'yatza beshalom. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuáles son los peligros que existen en este Pardes? Porque estamos hablando de personajes del más alto nivel. Primera explicación. Antes de Briat Olam, el mundo estaba lleno, Melojo Laaretz Kvodó, estaba lleno de pura presencia divina. Y por lo tanto, el mundo no pudo haber sido creado porque el mundo es físico, material, y cuando todo está lleno de Ruhaniyut, de espiritualidad de Dios, Melojo Laaretz Kvodó, no hay lugar para donde poner algo físico. La única forma para que se pueda crear el mundo es que Akadosh Baruj Hu retire un poquito de su luz, de su gloria, de su honor, de su espíritu, y deje un lugar donde ahí, un hueco donde se pueda crear el mundo allá. Y aparentemente aquí hay una contradicción, porque de un lado decimos necesitamos un hueco, un lugar vacío para poder crear ahí el mundo, vacío del Espíritu de Dios. Pero por otro lado, sabemos que no puede existir un vacío, porque este vacío también lo hace Dios, entonces también ahí está Dios. Entonces, si es vacío, quiere decir que Dios no está ahí. Pero este vacío lo hizo Dios, entonces Dios está ahí. Entonces, ¿cómo puede ser un lugar sin Dios? Está difícil. Explica Rav Nachman de Breslev. ¿Han escuchado a Rav Nachman de Breslev? Sí. Él dice que la verdad es que no existe un hueco vacío de Dios, no puede existir. Leita Karpa Nui Minei, dice el Zohar, no hay. Pero sí puede existir un lugar que parece como si está vacío de Dios. Dios puede hacer un disfraz sobre un espacio, un lugar, como si ahí no está Él, aunque sí está. Eso sí puede existir. Y cuando Dios hace que un lugar parezca, hay un hueco, hay un espacio que parece como si Dios no está ahí, en este lugar sí puede ser creado un mundo físico. El Naví tiene una misión de llegar a un lugar, o a ese lugar, donde hay luz, pero no aparece. ¿Quién va a aparecer? ¿Naví? O sea, no aparece esta luz. O sea, donde hay una luz divina, que el ser humano no puede existir ahí. El ser humano solo puede existir en un lugar que es este mundo donde la luz de Dios Que sí podemos ver. está retirada de ahí, que parece que no está. Sí. El Naví tiene que llegar al lugar donde la luz sí está, pero que no aparezca. Y por eso hay un peligro muy grande ahí. Porque llega a un lugar oscuro, a un lugar que espanta, donde no se ve la luz, pero él tiene que fortalecer, superar la oscuridad para descubrir esa luz. Sí, está difícil de entender, pero esto es más o menos es la definición de la profecía. Cuando hablamos de nube, cuando hablamos de tormenta, cuando hablamos de terremoto, cuando hablamos de fuego, viento, ¿sí? Son todos estos elementos que el Naví tiene que ir superando todas estas dificultades, todos estos problemas, para descubrir aquella luz que está escondida en ese lugar tan oscuro. Y solo aquella persona que puede superar todas estas cosas difíciles puede llegar a la nebuá, y por lo tanto es algo muy peligroso la nebuá, porque puede ahí triunfar o tronar, o sea, porque estás pasando por A la profecía, ¿no? como las naves espaciales, que si logra salir bien
o bajar bien, pero si no, truena como pasó con la otra que no quedó nada de ella. O sea, si logras es un logro tremendo, pero al mismo tiempo es un lugar muy peligroso. Bueno, el tema no terminó, aunque el tiempo sí, pero es una introducción. Este tema es muy extenso porque empezamos a palpar un poquito, pues son temas que están en la Biblia, pero la verdad es que está muy difícil de entender. Ruach Se'ara, Esh, Mitlakach, no lo sabía. Kol Mamá de acá, 3 veces está en Tanaj, en Ar Sinai, con Eliyahu, con Yehezkel, los 3 vemos elementos parecidos. La idea en general es esta, pero vamos a la siguiente clase a continuar. Cuando sea.